Una de las virtudes que nos hacen brillar a los seres humanos es la fortaleza. Con ella comenzamos a mejorarnos, con ella nos ennoblecemos, con ella también nos acercamos a la mística y comienza el nacimiento del héroe. Si nos ponemos a pensar o a imaginar, seguramente en nuestra imaginación aparecerá una gran fortaleza cuando decimos esto, una muralla que rodea una ciudad, bien sea Ávila, Toledo o Troya. Esa muralla construida de piedras y argamasa. Si bien esto es una fortaleza física, la fortaleza interior también está construida con piedras. Pero esas piedras, esos ladrillos son especiales, están hechos con una materia muy sutil, están hechos con valor, con osadía, están hechos con prudencia, están hechos con templanza y con justicia. Si vemos esta muralla, esa muralla está construida piedra a piedra, igual que nuestra fortaleza interior. También está construida, pero día a día, y no se acabará de construir hasta el último de esos días que vivamos en la vida. Y como toda fortaleza que también ejerce una función de defensa y de protección, nuestra fortaleza es un escudo con el que podemos protegernos y defendernos de nuestros propios males. De esos males que nos pueden herir como flechas, como venenos o como dagas, para desanimarnos o para dejarnos ya fuera de combate. Por eso, la fortaleza es un arma, pero es un arma poderosa, es un arma de poder, porque con ella podemos vencer las tragedias que nos asolen o los dolores que suframos. Pero también la fortaleza tiene una cualidad. Esa cualidad es la flexibilidad. La fortaleza es como el árbol del sauce, que sus ramas son capaces de doblarse bajo el peso de la nieve en invierno, hasta que esa nieve se deshace y cae. Y después esas ramas volverán a subir hacia el cielo, hacia la luz. Así nosotros también, con la fortaleza, podemos resistir los males que nos vengan, pero después podemos volver a brillar como ese sol. Pero es verdad que a veces las debilidades nos intentan arrastrar. Entonces, en estos momentos es cuando más necesitamos a la fortaleza, nuestra aliada. Es como si fuera el mástil de nuestro barco, al que todos querríamos, como ese Ulises, en la Ilíada, agarrarnos a él porque es un mástil seguro y firme. Por eso la debilidad la podemos siempre superar con fortaleza. Las dificultades las podemos vencer y el miedo los podemos vencer con fortaleza. Así, cuando estos hombres, los hombres con fortaleza, les vemos actuar, está actuando el guerrero interior. Es el guerrero interior el que vence los vicios y vence los defectos. Y siempre que vemos a esos hombres actuar con fortaleza, estamos viendo a su propio guerrero. Si Muncio Scévola no hubiera levantado su brazo para ser quemado en el fuego, no hubiéramos tenido el gran ejemplo que él dio. Pero él levantó el brazo delante del fuego para mostrar un ejemplo de soldado romano. Y no solamente vimos esto, sino que además vimos su extraordinaria fortaleza. Así, los hombres con fortaleza, ya sea que vivan o que mueran, los dioses los reciben siempre como a héroes. Recordemos a Leónidas. Leónidas hizo honor a su educación espartana. Esa educación que hizo que con 300 espartanos llegara al paso de las Termópilas y en este paso defendiera a toda Grecia contra el enemigo, 10.000 persas. El número era superior. ¿Podéis creer que podían salir de allí vivos? ¿Que podían vencer a aquel enemigo? No. Ellos sabían que iban a morir allí. Ellos sabían que no podrían vencerles, pero aún así
estos hombres no flaquearon en ir a aquel lugar, no flaquearon en defender a su propia patria. Con qué fortaleza se marcharon de allí, de Esparta, dejando a toda su familia sabiendo que ya no la iban a volver a ver. Con qué fortaleza se fueron allí al paso de las Termópilas, sabiendo que no iban a volver otra vez a estar con vida. Qué fortaleza también la de estos hombres, para utilizar la inteligencia para demorar su muerte y no dejar que el ejército entrara en aquella Grecia. Pero como esas pirámides que tienen un gran piramidón, la fortaleza se hace gran fortaleza, se agiganta, podríamos decir, cuando defiende a la verdad, cuando defiende la honestidad, cuando defiende los principios elevados, a pesar de tener que afrontar peligros o incluso exponerse a la muerte. Por eso tenemos los grandes ejemplos, como recordamos a Sócrates, que toda su vida estuvo defendiendo, transmitiendo el conocimiento y la sabiduría. Y ya anciano le encontramos que le van a condenar a muerte y le van a acusar injustamente por impiedad y por corrupción de jóvenes, cosa que era totalmente injusta. Él podía irse de allí, podía evadirse de aquella condena, pero no quiso hacerlo, quiso acatar las leyes que él había estado defendiendo siempre en Grecia. ¿Podéis ver otra fortaleza mayor que la de este hombre? Recordamos también el ejemplo de Giordano Bruno, que por defender a la verdad lo que hicieron fue encarcelarle, torturarle y quemarle vivo. Después de estar 7 años en unas mazmorras venecianas, pasando hambre, sed y frío, él, sin embargo, pudo con todo esto. Siguió defendiendo la verdad, siguió con sus convicciones y con sus principios. Y así, cuando le iban a llevar a la hoguera, a los jueces les encaró y les dijo que tenían ellos más miedo de dictar aquella sentencia de llevarla a la hoguera que él mismo de escucharla. Qué ejemplo la de este hombre, qué gran fortaleza, que después de esos 7 años se mantenía cabal, sereno, con sano juicio y aún así defendía la verdad. Así nos encontramos que estos hombres con esta fortaleza son verdaderos bastiones del yo superior, son acrópolis de lo mejor del ser humano. A Alejandro le encontramos que se expandió hacia Oriente con fortaleza y la sabiduría y el conocimiento se han transmitido siempre con fortaleza. Por eso, busquemos a esa fortaleza dentro de nosotros, porque con ella vamos a forjar al hombre nuevo, aquel que va a dar paso a un mundo nuevo y mejor.